y han salido de la nada. Carlos, ¿qué es eso que marcas? Ese es el impacto, fíjate. Son tamaños de un barco enorme. Fijaban bien porque la visibilidad ahí era nula. Estoy en el puerto de Sagunto, en Valencia, y hoy vamos a bucear en el Coila, un barco británico que fue hundido en 1917 por un submarino alemán, pero también fue hundido por el trabajo de los informantes. Hoy os vamos a contar una historia no solo de un naufragio, sino también una historia de espías. El Coila era un mercante galés de 112 metros de eslora y 15 de manga. El día de su hundimiento transportaba 6.000 toneladas de carbón con destino a Italia. A pesar de navegar protegido en un convoy, el submarino U-64 lo hundió con un certero torpedo el 14 de diciembre de 1917 en plena guerra mundial. La gran duda sobre este ataque es si el submarino alemán estaba apostado en alta mar o en las aguas territoriales de España, que en ese momento era neutral. Hoy tenemos como objetivo el Coila. Recuérdame, Luca, profundidad y eslora que tiene el barco. Profundidad son entre 30 y 35 metros, la eslora 112 metros. O sea, tenemos un barco, un gran barco, ¿no? Y tenemos que identificar varias cosas. La más importante, ver si realmente el torpedo entró por estribor o entró por babor. Eso nos va a dar una pista sobre dónde estaba situado el submarino. Si en aguas españolas o fuera de esa parte. Confírmeme un neutral. momentito, el rumbo de este barco, del Coila, era hacia el norte, que estaba Eso yendo es. en Italia, ¿no? O sea, venía de Gibraltar. Eso, de costeando Gibraltar hacia y va el norte. hacia Italia. Entonces, Eso es. estribor sería mar Hacia. adentro. Correcto. Aparte del agujero de la explosión, algo interesante para ver que llame la atención del barco. La hélice parece ser algo bastante potente para poder grabar. Piensa que la parte de popa está boca abajo. El barco debe estar un poco partido, por el impacto quizás, y está boca abajo. Entonces la hélice queda al descubierto. Así que eso estoy convencido de que va a ser un punto interesante para sacar imágenes. Yo creo que nos interesa más fondear en la zona de popa, porque está más cerca de la hélice y además más cerca también del impacto, que parece ser más en la zona de popa. En la zona de proa también tenemos el ancla, que parece ser bastante interesante también. Entonces tenemos varios objetivos. Durante la Primera Guerra Mundial, España se declaró neutral. Sus aguas territoriales a 3 millas de la costa no podían ser usadas para realizar acciones de guerra. Por eso los mercantes aliados navegaban por esta franja. El 14 de diciembre de 1917, el Coila avanza frente a Sagunto en un convoy de 5 barcos, tal vez un poco por fuera de las aguas españolas. A las 2 de la mañana recibe el impacto de un torpedo. ¿Qué significa esto? Para hundir un barco en plena noche, el submarino alemán tenía que tener una información privilegiada. Y esa información, estamos convencidos que vino por parte de un espía.
2 fogoneros mueren inmediatamente. Un tercer marinero fallece al caer al agua mientras aborda uno de los botes salvavidas. Hasta aquí podría ser una historia más de otro mercante hundido por un submarino alemán. Pero ¿desde dónde efectuó el U-64 su disparo? Algunos expertos sospechan que no atacó desde alta mar, sino desde las aguas españolas, violando la neutralidad de España. El investigador Lucas Sáez conoce los detalles de cómo fue aquel hundimiento. El Coila fue atacado y hundido por la noche. Durante la Primera Guerra Mundial, los submarinos tenían que subir a superficie para poder atacar por la seguridad que les da la oscuridad. Y salió a superficie el U-64 con el comandante Robert Morat. Robert Morat era el comandante del submarino U-64. El territorio de caza que tenía asignado era el Mediterráneo occidental. Por eso, muchos de los pecios que hay en nuestras costas son obra de su pericia militar y de la información que recibía de una eficaz red de espías. Se dice que el submarino tenía los datos exactos de rumbo y hora que pasaba el convoy. ¿Se puede decir que la información salió de Valencia? Se comenta que existía una red importante de espías, tanto de un bando como de otro, en las atrazanas del puerto de Valencia y que existía una comunicación. Es curioso porque la comunicación, en la época en la que estamos hablando, no era tan fácil, por así decirlo, como ahora. Entonces, la comunicación por radio con los submarinos era complicada. ¿Puede ser que el U-64 entonces estuviera en aguas españolas? Puede ser que incluso el ataque se realizara desde aguas españolas. Es cierto que es difícil determinar desde qué lado se ejerce el ataque, ¿no? Porque sabiendo que llevamos un rumbo norte, dependiendo de cuál fuera el lado, babor o estribor, en el que fuera atacado el barco, podríamos determinar si efectivamente el submarino estaba en aguas jurisdiccionales españolas o no. Entonces, si el impacto del torpedo está en la parte de babor, está claro que el submarino estaba en aguas nacionales. Se podría determinar. En caso de que se pudiera ver, la lógica nos indica eso. Si pensamos que llevamos un rumbo norte y se le da en el lado de babor, que de popa a proa sería el lado de la izquierda, el submarino lo tendríamos que ubicar por obligación entre la costa española, entre la costa de Sagunto en este caso, y la embarcación. La respuesta solo puede obtenerse bajo el mar examinando dónde está el impacto del torpedo en el pecio del Coila. El pecio del Coila se encuentra a 35 metros de profundidad en aguas tranquilas. Por eso nuestros buzos han diseñado una estrategia de inmersión diferente a la de otras ocasiones. Vais a ver muchísimas botellas hoy, porque vamos a hacer 2 inmersiones sin tener que regresar al puerto. Este barco está a poca profundidad, entre 30 y 35 metros, y nos permite de poder hacer las 2 inmersiones con un intervalo de superficie bastante limitado. Estamos ya como a 50 metros. Pero mira, ya empieza a marcar pescado, ¿ves? Sí. Sí, lo que está claro es que en esa zona hay algo. Sea un bajo o sea el pez. Aquí tenemos indicaciones de que hay mucha vida, que hay muchos peces. Eso siempre es bueno porque en principio es que está el pecio. El pecio es un refugio para los peces. Vamos a dar otra vuelta para asegurarlo. Ahora, fondo. ...26... ...25... Ahí está. La sonda les ha mostrado que bajo el Eureka descansan los restos de un barco. El equipo pasa a la siguiente fase de su expedición. Como podéis observar, estamos muy cerquita de la costa. Si el submarino estaba de este lado del Coila hacia adentro, significa que disparó prácticamente de la playa. La proximidad del lugar del siniestro explicaría que desde la costa algunas personas escucharon el sonido de la explosión del torpedo.
Lo que ninguno pudo certificar fue si el fogonazo se vio a babor o a estribor del barco. Por fin vamos a ir a hacer la inmersión en el Coila. Con esto vamos a intentar determinar dónde está la posición del barco y sobre todo dónde impactó el torpedo, si babor o estribor. El uso de seguridad es imprescindible, sobre todo en este tipo de inmersiones que son inmersiones profundas. Hay que pensar que si tienen cualquier fallo en cualquier botella, en cualquier latiguillo, manómetro, lo que sea, ellos no pueden salir. Quedarte en superficie y no tirarte con ellos a investigar y a descubrir barcos hundidos o nuevos fondos, evidentemente te da envidia. Pero hay que pensar que el papel que se desarrolla en el barco es fundamental. Estás aquí de seguridad. Estás aquí por si ellos te necesitan. Esto es fundamental, no puedes no estar. El equipo comienza el descenso. No hay corriente. Las condiciones parecen óptimas. Esta parece una buena ocasión para desvelar el misterio del Coila. ¿Le dispararon desde aguas españolas o desde alta mar? Cuando se acercan al fondo a 35 metros de profundidad, el mar les depara una sorpresa. Una densa bruma se extiende impenetrable, cubriendo también al pecio. La bruma ha engullido al Coila como si fuera un enorme sudario. El cabo de guía que ha lanzado Charlie se ha enganchado en el pecio. Luego volverán a subir por aquí. Vamos a ver la puerta, a ver si encontramos por aquí. Yo creo que estamos en la parte de popa, porque está justamente dado la vuelta al barco aquí. Carlos, Luca y Óscar bucean siguiendo la quilla del barco. Pero ¿dónde está el resto del buque? La pieza que están siguiendo tiene unos 30 metros de largo, pero se corta de golpe. Ni rastro de otras secciones del Coila. Tantos restos aquí. Me quiero imaginar la sorpresa que se llevó Convoy cuando vio la situación de uno de sus barcos con el ataque del submarino. Nada, me doy la vuelta, voy a retroceder. Carlos trata de encontrar algún punto donde la bruma esté más despejada. Está lleno de vida, hay muchísimos peces alrededor. De momento no hemos encontrado la zona del impacto. Estamos investigando a ver dónde ha podido ser.
Carlos decide aproximarse al único resto visible. Tal vez desde más cerca puedan apreciar algo interesante. Al girar una esquina, el equipo se topa con una de las calderas. Esta de ahí abajo parece ser la caldera, o una de las calderas. Se conserva con la vida. Por ahí no puedo pasar, voy a dar una vuelta. Esta se encuentra en buen estado de conservación. Es posible que no fuera la que explotó a causa del torpedo. Por más que buscan otras calderas, no dan con ellas. Tal vez quedaran deshechas por la explosión, o tal vez están enterradas en la arena del fondo. Y parece que hay una abertura. Aquí tenemos una mina muy grande. Voy a entrar. Resulta imposible progresar hacia el interior. Todos los caminos están bloqueados. Este no es el Koila que esperaban. Resulta complicado profundizar en su investigación. ¿Dónde está el resto del pecio? Ahora estamos yendo hacia abajo y ahí iniciamos una pieza del barco. Vamos a ver qué es. Resulta difícil saber qué era este tubo. Es muy estrecho para ser una chimenea. Tal vez formaba parte de uno de los mástiles o de una grúa. Carlos solo encuentra piezas sueltas, insuficientes para armar el puzzle del Koila. Nada. La bruma no muestra ningún resquicio. El sudario cubre al Koila por completo. Ninguna pista está a su alcance y no parece que la situación vaya a mejorar. Aquí no hay nada más. Además, el agua está vacía. Y tampoco no vemos visibilidad. El agua está congelada. Ante la situación adversa, Carlos decide abortar la inmersión. En estas condiciones todo esfuerzo resulta inútil. Los buzos se alejan del Koila y de la incógnita de su hundimiento. Tendrán que intentarlo de nuevo más tarde. ¿Tendrán entonces más suerte? Vamos a empezar el ascenso. Detrás estamos dejando los restos del Koila. En esta inmersión no los podía encontrar. ¿Por dónde entró el torpedo? Hay que intentar hacer otra inmersión para determinarlo.
Al salir, los sentimientos de Carlos son contradictorios. ¿La inmersión ha sido un éxito o un fracaso? No hay ni hélice ni nada. Un cacho de casco debe tener 25 o 28 metros máximo. Y luego hay algún resto por ahí, pero Son tamaños de un barco enorme. Pero ¿dónde está la proa? Totalmente separados. ¿Dónde está la proa? No sé, ese es un trozo. Luca tiene su propia versión de lo que han visto. Hemos grabado una caldera. Esta parte de la popa tiene que haberse separado completamente del barco. Nosotros hemos hecho una búsqueda más o menos de un 50 metros. Y no se ve. ¿Por qué? Hay el agua cristalina hasta 5 o 6 metros de fondo. De ahí no se ve nada. Entonces, a lo mejor, más allá de lo que hemos buscado, hay el barco. Pero no lo podemos ver. Si hay una caldera, estáis en la máquina. Las calderas no se mueven, ¿eh? Normalmente aguantan en la zona de... Y es una caldera grande casi como este barco. Pues entonces una caldera de un barco grande. No es un barco en sí eso. Lo que hemos visto es una parte del barco está dada la vuelta, que puede ser la parte de la popa. Y ahí teníamos bastante buena visibilidad. Y luego en el fondo, que podía bajar a 32, 33, había más restos. Pero esos no se identificaban bien porque la visibilidad ahí era nula. Yo creo que lo inteligente es ver las imágenes, trazar una nueva estrategia para ver lo que tenemos que identificar. Entre los miembros del equipo se ha despertado una duda. ¿Son estos los restos del Coila o de otro barco? ¿Les habrán dado las marcas correctas con la ubicación del pecio o les habrán engañado? Lo de las marcas de los pecios y de los sitios de pesca y todo eso es como un medio mapa pequeño del tesoro. Cada uno tiene su marquita y es muy difícil que te la den. Con lo cual siempre las marcas son... Vamos, yo no me creo ninguna. Vamos, esa estructura, los agujeros... Es que aquí yo con no los esto veo. no me cuadra. Lo único que me cuadra es la parte de arriba. Vale, esa es la caldera que dices. ¿Y no me tienes a mí en un plano anterior? Sí. Sí, sí que lo es. Sí que lo es. Esta Eso- caldera eso es la caldera igual central. que esta. Entonces, Sí. estábamos en el Coila. Absolutamente, sin ninguna Estamos en el duda. Coila. Podemos certificar con toda seguridad que hemos estado en el Coila. Hemos visto la caldera y coincide exactamente la de la foto con la de las imágenes. El primer escollo está salvado, pero ese no es su único problema. Información precisa y fiable. Esa es la herramienta primordial para cualquier investigación submarina. Es la misma premisa que hacía posible la guerra submarina en la Primera Guerra Mundial. La vastedad de la costa española hacía fundamental que los comandantes alemanes supieran cuándo, por dónde y con qué defensas circulaban los convoyes mercantes. Los espías aliados tenían una misión primordial: descubrir a los espías alemanes, adelantarse a ellos y, llegado el caso, eliminarlos. El historiador Fernando García Sanz es la mayor autoridad española en esta materia. ¿Había muchos espías en España durante la Primera Guerra Mundial? Sí, si hay que dar una cantidad, no la sabemos, pero podríamos hablar de centenares, siendo modestos, de centenares. ¿Y por qué precisamente en España? El papel de España en agosto de 1914, en el contexto bélico, no existía. O sea, no tenía una gran relevancia. ¿Cuándo España comienza a tener un papel relevante? Cuando a partir del otoño de 1915 cambia el sentido de la guerra. Ya nadie sabe y nadie calcula cuándo va a terminar la guerra. Encontramos un país en medio de todas las rutas, un país con una riqueza de materias primas impresionante.
un país por el que teóricamente atraviesan todos los submarinos alemanes. Por tanto, teóricamente los españoles están ayudando a los submarinos. ¿El gobierno español tenía conocimiento de estos espías, Sí. tantos espías? Absolutamente sí. La siguiente pregunta, que sería ¿qué hizo al respecto? No hizo nada. Los alemanes desde el primer momento se han establecido en España, han dado su importancia a España y ya están pensando en una España fundamental para el tráfico de sus submarinos desde el norte de Europa, entrando por el Mediterráneo hasta las bases adriáticas. ¿Cómo le hacían llegar la información a los submarinos? ¿Cómo se la mandaban? Se acercaban a la costa y a través de radio, o mediante señales nocturnas con luces que tenían ya un código determinado, o incluso con barcas de pesca que en un momento determinado se acercaban a un punto ya establecido, no solamente para pasarse información, sino para avituallar, si lo necesitaban, los submarinos. Si tenemos en cuenta la longitud de las costas españolas, si tenemos en cuenta la cantidad de submarinos alemanes que recorrieron, entonces, estamos hablando de un operativo muy complejo. El Coila fue hundido en 1917 frente a la costa de Sagunto por un submarino alemán. Aún hoy no se sabe si el disparo lo efectuó desde alta mar o desde aguas españolas, violando la neutralidad de España. La respuesta está bajo el agua, dependiendo de si el impacto del torpedo se encuentra a estribor o a babor del barco. En el Eureka, las horas han pasado desde que los buzos terminaron su anterior inmersión. Ya están listos para la siguiente. Ya estamos situados otra vez en el Coila y ahora vamos a por nuevos objetivos en el barco de los espías. Lo lanzas y en el momento en el que veas que está tocando agua me avisas. Está en el agua. Empezamos el descenso. Parece que la visibilidad es buena. A esta profundidad, las condiciones son iguales que en la inversión anterior, pero habrán mejorado a 35 metros. A mitad del descenso, la visibilidad sigue siendo óptima. De pronto, cuando están a 20 metros... Oscar, gírate. El especio se ve casi entero. ¡Qué pasada! El especio se ve muy bien. Es enorme. Venga, ahí está. Ya tienen el barco. La visibilidad es suficiente para intentar su objetivo. ¿Dónde impactó el torpedo? ¿En babor o en estribor? ¿Estaba el submarino alemán en aguas españolas o en alta mar? Luca extiende una guía desde el cabo de descenso. Han de tomar medidas por si la bruma vuelve a cerrarse sobre el pecio. Carlos, ¿qué es eso que marcas? Ahí está. Se ve desde casi 20 metros de distancia. Parece muy grande. Vaya pasada, lo dice. Es gigante. Es enorme. Pocas veces se tiene la oportunidad de contemplar una hélice como esta. Normalmente quedan enterradas en la arena o son extraídas para venderlas como chatarra. Lo que Carlos y su equipo están viendo es excepcional.
Carlos rodea la hélice, fascinado como un niño. No solo la hélice, también el timón se encuentra en perfecto estado. Esta hélice, el barco alcanzaba los 11 nudos. Eso no fue suficiente para huir del submarino U-64. La hélice pesa 7.000 kilos. Es una hélice magnífica, pero no pueden perder más tiempo. Tienen una misión que cumplir. Desde la popa, el equipo recorrerá toda la longitud del pecio. Son 112 metros de eslora. La cuenta atrás de la inmersión no se detiene. Unos metros más adelante, los mamparos muestran amplias fracturas. Son demasiado grandes para provenir de un torpedo. Posiblemente son fruto de la explosión de las calderas o del golpe contra el fondo. El barco está tan deshecho que ha perdido su forma original. Eso dificulta la investigación que quieren llevar a cabo. Los buzos van a tratar de orientarse entre los mamparos. No es fácil. Están desparramados por el suelo sin orden ni concierto. Entre los hierros aparece la barandilla del costado de estribor. Aquí el barco ya no está dado la vuelta por completo, sino acostado sobre el lado de babor. Resulta abrumador pensar en la fuerza del mar, capaz de retorcer el acero de esta forma. Nuestro equipo avanza por el costado de estribor, el lado derecho del barco. Si encuentran aquí el impacto del torpedo, significará que el submarino no estaba en aguas españolas, sino en alta mar. El equipo continúa por la barandilla de estribor hacia la proa. ¿Encontrarán algún rastro del impacto del torpedo o se les volverá a cerrar la bruma antes de tiempo? Ese es el pescante que sostenía uno de los botes. La tripulación del Coila abandonó el barco en ellos, por eso solo quedan los pescantes. Esta pieza de la maquinaria resulta difícil de identificar. Tal vez es una bomba de fuel, tal vez una reductora con un eje. Es difícil de saber.
Estas planchas de acero parecen resquebrajadas como el papel. Se pierden en la inmensidad del mar. No se perciben sus contornos. Parece seccionado a pedazos con una gran sierra. El resultado deja una escultura abstracta. Su belleza es cautivadora. De pronto, Carlos percibe una anomalía en el lado de estribor. Esta plancha está doblada de una manera extraña. Es la única que han visto en esta situación. Surge un molinete. La cadena del ancla todavía está engranada en el mecanismo. ¿Estará el ancla en su lugar? Además de ver la hélice, ¿tendrán la enorme suerte de admirar el ancla del barco? Siguiendo la dirección de la cadena, Carlos y Luca encuentran el ancla. Aquí hay un barco enorme, está justo en la mano de Dios. Es gigante. Es increíble. Tras admirar el ancla, el equipo deshace el camino que han recorrido. Acaban de cumplir el primer objetivo de la inmersión. Han identificado la dirección del pecio de popa a proa y el estado general de conservación. Estando hacia abajo me quiere imaginar al submarino cómo estaba acostado por la noche esperando que pasara el convoy. ¿Qué pájaro, comandante? ¿Cómo sabía que tenía al convoy cerca de él?
El estado del interior de los pecios puede ofrecer información valiosa sobre las causas que llevaron a pique a un buque. Por eso Carlos siempre busca lugares por donde penetrar en las ruinas. ¿Ves posibilidad de penetrar en el barco? Creo que este es un buen lugar para hacer una penetración. A ver qué hay dentro. ¡Vamos para allá! Cuando llegan a la zona de calderas, comienzan la inspección. ¿Encontrarán aquí la clave que buscan? Estas son las calderas que vieron en la inmersión anterior. Pero ahora la mejor visibilidad les permite profundizar e inspeccionar más a fondo. Adentrarse en este punto tiene un doble peligro. Primero, pueden engancharse en algún hierro suelto o incluso hacerse un corte. Y segundo, que alguno de los mamparos colapse y se les caiga encima. Las calderas han dejado impresionado a Carlos, pero no han revelado ninguna pista que ayude a resolver la incógnita del Coila. Al no apreciarse la zona del impacto, de momento no se puede saber si el torpedo llegó por babor o por estribor. Tras las calderas, solo les queda un punto por examinar: el mamparo doblado que encontraron antes. Esto parece una de las planchas donde impactó el torpedo. No hay duda. La plancha fue doblada desde el interior del barco hacia afuera. Debió ser la onda expansiva del torpedo o la explosión de la caldera.
La incógnita sigue en sus cabezas. ¿Fue el Coila hundido desde aguas neutrales españolas? Es muy difícil buscar indicios sobre qué pasó realmente aquella noche de 1917. El lado de babor permanece enterrado en la arena. El tiempo de inmersión llega a su fin. Deben volver al cabo de guía. Carlos y su equipo regresan a Eureka. Tienen sospechas fundadas de lo que pasó aquella noche, pero los indicios no pueden ser corroborados. Para salir a superficie, Carlos tiene que cambiar la máscara facial, con la que puede hablar durante algunas inmersiones, por un regulador que le permite respirar los gases necesarios en la descompresión. El equipo sale exultante. Charlie y Teresa no tienen duda de que han logrado su objetivo. La inmersión ha sido un éxito. Pero más allá de eso, Luca, Carlos y Óscar han vivido una intensa experiencia de buceo. Un barco maravilloso. Una inmersión es buenísima. Espectacular. Vaya pecio que hemos hecho. Lo mejor ha sido que ha salido de la nada. Lo que vimos en la otra inmersión, que era solo la parte de arriba, ahora desde 15 metros se veía el barco casi entero. Y es que ha salido de la nada. Ya digo, mágico, ¿eh? ¿Cómo puede ser? De no tener visibilidad y de estar enterrado en la nada, de repente surgir el pez. Una de las cosas más brutales ha sido tirar hacia la popa y ver perfectamente la hélice, perfectamente. Y luego hemos ido hacia la proa y en la proa nos hemos encontrado la pedazo de ancla que tiene. Brutal el ancla. Hemos hecho el pecio entero. Y yo creo, lo que te he enseñado, la abertura, yo creo que eso es uno de los impactos, puede ser uno de los impactos, que está abierto hacia afuera, lo que yo creo que es un impacto, porque es difícil, porque es un pecio de 120 metros, y la apertura está hacia afuera. Para mí, ese es el impacto del torpedo. O sea, disparó desde tierra afuera. Yo creo que disparó desde tierra seguro, porque el barco tenía rumbo norte. Ese es el impacto fijo. Así que puede ser que el submarino estuviera más cerca de la costa. Ya tenemos otro pecio más en hundidos. Sí. El Eureka se aleja del Coila, de los espías que lo hundieron y de los marineros que murieron aquella noche. Es posible que nadie pueda afirmar con rotundidad si el U-64 violó la neutralidad española en aquel ataque. Es un secreto que el comandante alemán Robert Morat se llevó a la tumba.